Buenas tardes. Bueno, lo que voy a exponer no es de manual, es de cosecha propia y sobre todo de salida. Mentalizaros que estáis en un proceso selectivo, con lo cual el objetivo no es sacar nota, el objetivo es ser de los mejores en el corte de plaza. Primero, uno debe pelear por ser el mejor. Segundo, uno tiene que sentirse que puede. Tendréis momentos, sobre todo cuando salís en la lista de la primera parte y se espera hasta que sale la fecha de la segunda, genera bastante angustia ese proceso, con lo cual, más de una ocasión, yo digo a los opositores, cuando te veas bajo de ánimo, mira y observa sobrevolar la vacante sobre ti. Hay que utilizar estrategias de motivación positiva. ¿Por qué? Porque no siempre tiene uno la energía suficiente ni el buen estado de ánimo. Primer principio, tengo que sentirme competente, tengo que estar seguro y segura de mí mismo, y luego ya entramos en lo que es estructura de la segunda prueba. Por una parte tendréis una programación, que luego vamos a ver el formato, y por otra parte vamos a defender una unidad didáctica. Primero, el formato, como está en el boletín oficial, es de obligado cumplimiento. Dicen cuántos folios, con lo cual, si dicen 80, ahí está el corte, y ahí no entra la portada, que luego comentaré algo sobre algunos detalles. El tamaño de la letra es un Arial sin comprimir, todo espacio, y ojo, el segundo apartado, elaborada de forma individual. Y aquí sí que hago un matiz, porque cuando uno lee las programaciones, si se leen una o dos, hay pocos elementos comparativos. Pero cuando uno lee 15, llega a saber por el texto hasta de qué academia viene. Como tengo solo 80 folios, redactar primero las unidades didácticas. Porque las unidades didácticas, por el formato que tienen, y con ese tipo de letra, y con un doble espaciado, comen muchos folios. Entonces, primero redactar las unidades didácticas, y después ya vemos cuántos folios nos quedan para el resto de contenidos más teóricos. La portada y la presentación. Yo he tenido en mis manos hasta programaciones encuadernadas con portada y letra de oro. Me parece excesivo. Pero sí cuidar la presentación. El texto, por ejemplo, el texto que luego pone ahí, un texto con margen izquierdo o un texto justificado, la estética está más por el justificado, porque iguala todas las líneas, por el margen izquierdo y por el derecho. Luego, en la portada, ¿puedes poner una portada en color? Sí. ¿Con qué? Con alguna fotografía o dibujo que tenga que ver con tu especialidad. Te identificas con nombre, apellidos y especialidad. La portada no entra a los 80. Yo agradezco como presidente de tribunal que no lo cita la convocatoria, que el segundo folio sea un índice paginal. Y os digo por qué. Porque cuando tienes que defender la programación, el índice te localiza contenidos nucleares. Y el índice para el tribunal le facilita también localizar tus puntos fuertes de la propia programación. Hay que tener en cuenta que en algunas he visto errores, que cuando yo estoy manejando la programación, estoy manejando 80 folios. Y voy a defender, en la primera parte voy a defender los 60 folios, en la segunda parte defiendo la unidad didáctica. Con lo cual,
tiene que haber dos criterios de evaluación diferentes. Uno son criterios de evaluación de todo el manual de la programación, es cómo se evalúa mi programación, y otros muy diferentes es criterios de evaluación de cada unidad didáctica, que en algunos casos alguien se come los criterios de evaluación de la propia programación. Si tú tienes un documento, ese documento tiene que tener indicadores de evaluación, ¿vale? Ojo, cuando normalmente los que aprueban la primera parte salen listados aprobados y el propio tribunal pone en el tablón de anuncios que tienen adjudicado fecha y hora de entrega de la programación. En la entrega de la programación es en el único momento que alguien puede estar autorizado para entregarla. Con una acreditación no es necesario que el propio opositor la presente, es el único, con lo cual hay que hacerle una autorización por escrito, con DNI, copia tuya y copia del que está autorizado, para poderla presentar. Si no la presentas en fecha y hora, ojo, puedes decaer del proceso. En un proceso selectivo no puedes ir pillado de hora. Es muy contraproducente que estés pendiente que si llego en el metro, que si llego, que si no llego. Siempre se aconseja que por relax mental y evitar interferencias cognitivas, uno debe estar como mínimo 3/4 de hora antes en la sede. Si os veis inmersos en alguna ausencia o retraso, que yo recuerdo una vez que una chica convocada llega a media de la tarde, me argumenta que ha estado en un centro médico y yo digo, mira, corres turno, te admito una presencia condicional a que antes de 2 horas, como presente el tribunal, me presentes un documento firmado y sellado de una institución clínica. ¿Por qué es el argumento? Que tienes un accidente y se entorpece la circulación, dile a la policía municipal que esté allí que te haga justificante de que te has puesto inmerso en un accidente. Porque el presidente del tribunal no tiene ningún interés en expulsarte, pero sí te va a pedir un documento objetivo que dé fe de que no es cachondeo. La programación didáctica, dirigida a un curso o de la ESO, o de bachillerato, o de FP. Aquí ya lo comentó Víctor. Criterio a la hora de elegir. Depende quién se defienda mejor en LOE, depende quién se defienda mejor en LONCE. Criterio para elegir. Cursos impares. Son LONCE, en la ESO bachillerato. Cursos pares son LOE. Con lo cual, cuando vais a ver los currículos, que ya los citó Víctor, si alguien aún no está muy fresco en la materia, en la página web de Recursos Humanos, entráis en donde pone proceso selectivo de 2016, aparece por la derecha documentos informativos, elegís la etapa y eligiendo la etapa sale la opción currículo 11 con toda la normativa 11 y si elegís LOE aparece currículum LOE con toda la normativa LOE en la propia página de Recursos Humanos. El orden que está aquí es el de la convocatoria, pero yo creo que al redactar la programación debe tener otro orden, que sería: primero pongo los objetivos, luego pongo a cada objetivo asocio competencias relacionadas con ese objetivo. Contenidos, metodología que voy a emplear y ojo aquí la metodología. La metodología, algunos son defensores de clase magistral, otros son defensores de resolución por problemas en casos prácticos.
Otros son defensores de grupos cooperativos. Pero ojo, si yo pongo aquí una metodología, tengo que controlar un poco los fundamentos de la teoría en la que me meto. Porque te van a preguntar a lo mejor, bueno, ¿y qué autor representativo hay de esa metodología que tú pones ahí en la programación? Y a lo mejor no te suena ninguno. Entonces, cuidado que cuando alguien se meta en corrientes metodológicas, hay que tener un sustrato de por lo menos de autores representativos y de las características fundamentales del tema. Después, metodología, criterios de evaluación, criterios, y yo le agrego la palabra procedimientos de evaluación, y también un apartado especial que es medidas de atención a la diversidad, que lo desarrollaré al final porque primero vamos a ver esta estructura. Con lo cual, ya tenemos cuál es la estructura de la programación, y dentro de la programación pone como mínimo 15 unidades didácticas que tienen que estar en un listado, ponerle el número a cada una, no tiene por qué ser 15 solo, puede ser más, si alguien tiene voluntarismos de hacer más, porque cuando vais a sortear las unidades didácticas, se sortean por el número de ese índice. Vamos al apartado de la unidad didáctica. Lo comentó Víctor. Si estamos en un proceso selectivo, yo pongo ahí una C como si fuera una arroba. Eso quiere decir que uno que tiene que ser creativo, pero sin excesos. Uno tiene que ser y mostrar en el texto que yo redacto originalidad. ¿Por qué? Porque si estoy en un proceso competitivo, la propia unidad didáctica tiene que ser diferenciadora de los 8 o 10 que estamos ya en la fase de segunda prueba. Disponéis de una hora, cuando se hace el sorteo, dispones de una hora, el tema de material. He conocido opositores que llevan 2 maletas grandes. Eso lo único que hace es generar un caos cognitivo. Tú tienes que llevarte la síntesis de tus unidades o de tus temas y algo que hayas enriquecido en casa, que es que allí no te da tiempo. Si ahí es proceso de síntesis y proceso de conceptos muy relevantes, pero ya lo farragoso no es momento. Entonces, lo primero, y ojo con la palabra guión, porque algunos creen que un guión es la chuleta que llevaban a la facultad, y no. Ves guiones porque te lo tienen que dar. Ves guiones que no se pueden leer. Si tú mismo me das un guión que no se puede leer y el guión forma parte de tu coherencia cognitiva que me estás exponiendo, cuanto más transparente es el guión, más me predispones a mí a decir que eres, como mínimo, ordenado mental. Y como mínimo, que vas a tener una coherencia en la exposición. Pero si eso está farragoso y con tachones, que los he visto, o sea, eso es tirar piedras contra el propio tejado. La estética cuenta, predispone algo a los miembros del tribunal. Luego valoramos lo objetivo, pero la primera impresión genera algo de tendencia en favor o en contra de quien está presentando el documento. Este documento, repito, se entrega al final, con lo cual un guión es un guión y medio tema allí desarrollado no vale para nada y baja puntuación. Bueno, elegís 3 o de las 15 del temario. Y ahí sí tenemos que manejar también una estructura ya, pero por el título que tienes específico de la unidad didáctica. Ahora ya tenemos un título, el que quieras. Tienes elegido un nivel, tercero, cuarto, primero bachillerato, tal. Yo también os recomiendo que las unidades didácticas estén distribuidas por trimestres.
en la distribución de contenidos comienzas. Objetivos que yo me planteo para mi unidad didáctica referidos al título de la unidad y al nivel. Pongo asociado a los objetivos y pongo competencias básicas codificadas. ¿Por qué pongo codificadas? Da igual que sean de las 8 LOE que existe el 11. Porque si yo pongo, cuando estoy presentando los objetivos, hago un listado del textual del BOE, de los nombres de las competencias, y le pongo una clave, dice, a partir de ahora voy a utilizar las claves para las competencias básicas. Como estamos escasos de espacio en texto, yo escribo el objetivo y entre paréntesis pongo competencia básica 1, competencia básica 5, competencia básica 8 y cierro. Porque si yo tengo que poner todo el texto del enunciado de cada competencia, me come folio. ¿Vale? En cuanto a los contenidos, centraros en contenidos nucleares, que vienen, los contenidos como vienen por decreto del currículum, es copiar y pegar, pero sí hay que hacer un esfuerzo de selección, de concreción de lo más nuclear que esté en el boletín. Luego, en otra columna, o otro apartado, actividades de enseñanza y aprendizaje. No solo las actividades en sí, sino también con qué recursos desarrollo estas actividades. Estas actividades tienen que estar dentro de una temporalización. La primera es trimestral, en el segundo trimestre o tercer trimestre, pero después normalmente cuántas sesiones tenemos previstas que nos lleven al desarrollo de esa unidad didáctica. Procedimientos y criterios de evaluación. Aquí la trayectoria casi por el histórico, la gente docente, el personal docente, tira mucho de pruebas y exámenes, pero algunos también se atreven con soporte de audiovisuales. Otros incluyen trabajos en grupo en los criterios de evaluación. Quien se meta en la metodología de trabajo cooperativo tiene que indicar el reparto de cuánto es la aportación personal y cuánto es la aportación del grupo. Quien esté eligiendo currículum 11, en currículum 11 también aparecen los estándares de aprendizaje, que es la concreción operativa del criterio de evaluación. Y vienen y hay que especificarlos también. Quien esté en LOE pone criterio de evaluación. ¿Tienes un ejemplo de eso? Sí. Por ejemplo, tú pones como criterio de evaluación, te pones, por ejemplo, como criterio de evaluación, pones, imagínate que es de geografía, y uno es criterios, habilidad para localizar elementos geográficos en un mapa. Concreción, señala el río que pasa por Madrid. Tú pones de un criterio de evaluación, después lo ajustas a una acción concreta, operativa. Y por último, uno de los apartados es qué medidas de atención a la diversidad, en función del alumnado que tengas en el grupo que tú eliges, vas a desarrollar. El tiempo de exposición oral, lo comentó antes ya Víctor, 1 hora de defensa oral, el corte por minutos, programación 20, unidad didáctica 30, debate 10. Que alguien os haga de oyente en simulaciones, porque hay que medir muy bien el tiempo. No te penaliza pasarse del tiempo. Entonces, elígete tu amigo, tu novia, quien quieras, tu madre, tu padre, haz 2 simulaciones para ver
para ver y tengas conciencia de que eres capaz de hacerlo en 20, 30. En los 10 minutos, normalmente, los que somos presidentes del tribunal y los que estamos en el tribunal, no buscamos preguntas para machacar al opositor. Porque yo interpreto que quien está de opositor es compañero mío en un claustro y tiene como persona el derecho al respeto pedagógico y a una honestidad de justicia educativa de lo que sabe, pero le voy a preguntar algo que mejore la parte que me ha expuesto. Si yo sé algún antecedente pedagógico de un vocal, algo que él destaca, casi intuyo que la pregunta va a ir por lo que él controla y ve que tú has expuesto en la unidad didáctica la programación. Pero los turnos de los vocales normalmente están sugeridos en la dinámica del propio tribunal. Y las preguntas que se hacen son para mejorar la exposición que has hecho o alguna aclaración. Se valora una exposición congruente, concisa, con vocabulario técnico y sobre todo con modulaciones. Si yo arranco un apartado macroconceptual, pongo voz relevante, paro y comienzo de desarrollo conceptual. Si yo hago una referencia a otro contenido transversal, lo cito como: este concepto que estoy desarrollando podría ser o estar relacionado con lo que en otro área o en la misma programación, en otra unidad didáctica, tiene interconexión, o con algún ejercicio o alguna práctica docente que es polivalente. También la riqueza de léxico técnico. Si yo estoy hablando de física, vocabulario de física. Si estoy hablando de sociales, lo mismo. Ajustados, lo que decía antes Víctor, eso de que el lazarillo se cabreó, lo dejamos para tomar un café. Y también el tema de una buena sintaxis. Frases coherentes de desarrollo normal, no subordinando. Y por último, como ahora ya penaliza, el tema de la ortografía. La segunda prueba viene con calificaciones ponderadas, pues la parte A por 0,3, la otra por 0,7, a todos que obtengáis un 5, enhorabuena de esa parte. Cuidar mucho la presentación. He tenido en mis manos programaciones que no coinciden las páginas del índice con el apartado luego desarrollado. Antes de entregar la programación, hacer una revisión a ver si está todo lo que tiene que estar. Yo aconsejo que el último folio sea bibliografía y páginas web. Temas de medicación. Hay personas que sin traer una trayectoria clínica, ese día toman medicamentos. El medicamento puede ser inocuo o puede salirte por donde menos te lo esperas. Yo concretamente a una persona tuve que pararle la intervención porque se echó a reír sin ton ni son. Pero se volvió a dormirse ella sola. Una mujer que llevaba una exposición riquísima, muy buena, y de repente se muere de risa delante del tribunal. Le digo: mira, espera un momento, te doy 2 minutos, te acompaño al pasillo, te relajas 2 minutos y vuelves. La saco al pasillo, volvemos para adentro, ya reinicia la exposición y le vuelve a dar otro ataque de risa. ¿Eso qué me dice? Eso es una reacción a un medicamento. Si vas a ser profesor, una vez que te aprueben, viste como quieras, pero en ese momento intenta ir con una vestimenta formal. Cómoda, pero formal. La compostura. Soy partidario, pero después cada cual podéis elegir, soy partidario que uno comunica más de pie que sentado. Y además, uno respira mejor
de pie que sentado. Siempre haz un barrido visual. En el tribunal hay varias personas, no te fijes en una sola, o peor, no mires a ninguno, y mires por arriba, como que estás mirando a fondo de la clase. Si tú tienes aquí en el tribunal a los que tienes que convencer y a los que tienes que venderle la parte que estás exponiendo es a ellos, hazle un barrido a los 5 de vez en cuando, dirígete o insinúa a cada uno algo de lo que estás aportando, agota tus dotes de persuasión, y yo le agrego, pero no de seducción, que también lo hay. Hay gente que utiliza ciertas actitudes de excesiva proximidad hacia los del tribunal. Y somos, en ese momento, aunque vengamos del mismo instituto y hayamos tomado en la cafetería café juntos, en ese momento estamos en diferente rango. No confundamos los papeles. En lo que es la esencia de lo que estás exponiendo, tienes que marcar muy bien. Cuando te estás refiriendo a algo nuclear fundamental, haz hincapié, véndelo. Cuando estás haciendo una transición de referencia para cambiar de concepto, no entres a trapo, a palo seco de un concepto y de repente cambiamos el capítulo. No, interrelaciona apartado con apartado. Y por último, si haces referencias a autores o citas o textos legales, lo que decía Víctor, si lo citas, título con seguridad, y si no, no lo cites porque te pillan. Por último, siempre se agradece que uno cierre la exposición. No digas, se acabó. No, bueno, pues con esto doy por concluida mi exposición. Con esto doy por concluida mi exposición y quedo, si alguien quiere hacerme alguna pregunta o aclaración, encantado. ¿Vale? Que no se quede, no acabe la exposición y se acabó. No. Cierra, como que quedas a disposición de los miembros del tribunal, por si te quieren hacer alguna pregunta, que te la van a hacer. Puede ocurrir que en el cierre tú le digas eso y no te pregunten nada. Y te quedes mosca. O lo hice muy mal o lo hice muy bien, claro. Pero habitualmente, hasta en los casos peores, preguntamos. Les repito, se pregunta para mejorar la actuación, no para pillar. Materiales de apoyo originales. Si tú pones anexos, que sean tuyos o pon la referencia de dónde los has sacado. Primer problema que hay cuando se mete uno a desarrollar medidas de atención a la diversidad. Hay una parte de la programación que pone contexto. Y en el contexto muchas veces ponéis que tiene grupos de la ESO, que tiene un programa de mejora de rendimiento, que tiene alumnos de integración, que tiene alumnos de compensatoria. Primero voy a decir los programas que tiene el centro. Y muchas veces después pones y citas recursos personales. Dice, en mi departamento, sobre todo los que son de orientación, pues tengo un PT, tengo una L, tengo uno de compensatoria, tengo medio PTSD, tengo hasta un técnico de integración social. Pero ojo, si tú pones un recurso personal de esos, hay recursos personales que van asociados a programas concretos. Si tú pones el recurso personal y no me has citado el programa, está mal puesto el contexto. Si tú me citas, por ejemplo, fijaros que os tengo en rojo, aquí hay una L, hay un PT, hay un TIS que es un técnico de integración social, hay un profesor de compensatoria, hay un PTSC. Vamos a ver dónde estamos. Normalmente tenemos, en el centro tenemos alumnado ordinario. Y aquí hay una heterogeneidad, que van muy bien, que siguen un currículum ordinario, otra gama que siguen el currículum ordinario con suspensos, otra gama que son los repetidores y otra gama que tienen dificultades generalizadas de aprendizaje. Bueno, hay un documento que en todos los centros tiene que estar escrito, que es el Plan de Atención a la Diversidad. Todo centro tiene que tener desarrollado un plan de atención a la diversidad, que no regula
la estructura lo regula las instrucciones de 2005. Pero que en el documento de principio del curso que manda las que redactan las viceconsejerías está en el punto 7.1 de las instrucciones de inicio del curso. Y ahí hay que especificar cómo atiendo yo a todo el alumnado del centro, con los diferentes programas que tiene el centro. Vamos a ver. Novedoso el 11. Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Pero este año, en este curso, solo está el de tercero. Que nadie empiece a hablar del de segundo, que está sin desarrollar. Si citáis a alguien, programa de mejora del aprendizaje y rendimiento, de tercero. Como clave de interpretación, la viceconsejera dijo: el programa, el PEMAR, hay que interpretarlo como curso, no como programa. O sea, es el tercero ordinario y el tercero PEMAR. Pero todas las decisiones que vengan de promoción y de evaluación no tienen una orden específica a ellos, se regulan por la orden de evaluación. ¿Vale? Estos tienen. ¿Qué candidatos son estos alumnos? Alumnos que tienen dificultades, pero no por falta de estudio o de asistencia o esfuerzo. En el curso 15-16 tenían que haber repetido, si están en segundo tienen que haber repetido, pero con la modificación que hicieron de las instrucciones del 8 de abril, para los de tercero, este año se permitía que se podía repetir tercero sin haber repetido tercero. Y llevan un procedimiento para la admisión que tiene que haber sido propuesto por el equipo docente, ahora en el segundo trimestre, tienen que llevar una evaluación académica y psicopedagógica que la hace el Departamento de Orientación, y siempre tienen que haber sido oídos los alumnos y los padres y dejan constancia por escrito que autorizan que vayan en uno de los años. Este es el programa más novedoso. No confundamos, que por eso lo pongo arriba, no confundáis la estructura con el programa de diversificación curricular que queda en el cuarto, porque el de cuarto es terminal y desde el programa de diversificación se puede titular. Pero desde un programa de mejora, como termina en tercero, luego pasan a cuarto o académicas o aplicadas. Imagino que aplicadas, pero otro programa que podéis tener. El programa son el ACNE, que es el de integración, que casi todos los centros ahora mismo hay algún alumno con necesidades educativas especiales. Estos pueden llevar asociados dos recursos personales: el PT, el maestro de pedagogía terapéutica, y el AL de audición del lenguaje. Si yo cito mi programación, que tenemos una L, en la oferta educativa tendré que haber puesto que hay programas de integración. Los alumnos de altas capacidades pueden haber sido propuestos para una flexibilización, que es que están en un curso, como controlan tanto el nivel de competencia curricular y está muy por arriba, el centro propone flexibilización, que es saltar un curso. Pero normalmente lo que vais a encontrar es de altas capacidades, con currículum ordinario y con actividades de ampliación. Eso es lo que normalmente suele ocurrir. Los alumnos de incorporación tardía al sistema educativo tienen una orden, normalmente se escolarizan por edad y lo regula a las 4-4-5. ¿Vale? También puede ser que tengáis profesor de compensatoria o PTSC. El PTSC se da por el número de alumnos de compensatoria del centro. Entonces, si yo cito que tengo un recurso personal de PTSC o que tengo un profesor de compensatoria, es porque tengo un programa de compensación educativa. Lo regula la resolución del 21 de julio de 2006, que es lo que está ahí en el enlace. Los de compensación educativa, los destinatarios, lo dice la instrucción tercera, son alumnos con dificultad de aprendizaje con más de 2 años
de desfase curricular y que pertenecen a una situación de desventaja socioeconómica, minorías étnicas o inmigrantes. Si alguno se atreve, también puede poner como oferta educativa que en su centro hay un aula de enlace, que es lo que pongo aquí yo como AAEE. Eso es un aula de enlace. El aula de enlace es para alumnos que tienen total desconocimiento del castellano. Y se regula por las instrucciones de 2008-2009 que por aquí no están. ¿Vale? Puede ser que alguien cite en la programación también otra oferta educativa, que es que tiene alumnos atendidos por el SAE. El SAE es una atención educativa a domicilio para alumnos convalecientes. Un alumno tiene una tumoración, lo han operado y no puede estar en el instituto, pero el director del centro con un informe clínico pide al área que le manden 2 profesores de apoyo a desarrollar docencia en casa. Sería eso. Y también es muy novedoso los que son alumnos que padecen dislexia, alumnos que padecen dificultades específicas de aprendizaje o alumnos TDAH. Para este tipo de alumnado, sin ser considerado necesario de ayudas especiales, sino considerado como de atención específica, en su evaluación se pueden hacer una serie de adaptaciones que están reguladas por las instrucciones de 12 de diciembre de 2014. Pues nada más, por mi parte nada más.